Hola, bienvenidas todos y todos a Bellum, un podcast sobre guerra. Yo soy Raúl Cepeda Gil, el, el que dirige el podcast, y el día de hoy va a ser nuestra primera conversación del podcast y va a ser con el fantástico Diego Castañeda, historiador económico. Está haciendo su doctorado en la Universidad de Uppsala. Tuvimos un debate sobre la pronunciación de eso hace un segundo antes de grabar. Él es economista de formación, tanto licenciatura de maestría por la Universidad de Londres y el TEC de Monterrey, no si no me equivoco. Y, pues claramente está haciendo su doctorado en historia económica, que tiene mucho que ver con la historia de la desigualdad en México en el siglo XIX y el siglo XX. De hecho, nuestro querido Diego Castañeda está preparando un libro sobre una pequeña historia de la desigualdad. ¿Sigue siendo ese el nombre? Desiguales se llama. Desiguales, ya le cambiaron el nombre. El subtítulo es una pequeña historia de la desigualdad en México. Perfecto, va a salir en Penguin Random House. En Penguin Random House. En a debate, finales ¿no? de Extremo. Maravilloso. Entonces, tendrán la exclusiva, ya lo escucharán, a ustedes, a Diego, promocionándolo sin vergüenza alguna por todos sus canales de redes sociales. Voy a poner las redes sociales de Diego en la descripción del podcast. Y una de las razones, uno de los temas que quería tratar en este podcast, como son más temáticos que guerras, como muchos de ustedes saben, más bien quiero ver temas en generales. Quizás algunas guerras, es uno de los comentarios que me han hecho varios, valdrían la pena discutirlas, y probablemente hablaré sobre algunas en específico, sobre todo las que transforman nuestro pensamiento sobre las guerras napoleónicas, la Y yo revolución. pensé que me habían traído a hablar de las guerras del Peloponeso. Podemos hablar de la guerra del Peloponeso si gustas. Puedes ñoñar perfectamente sobre la guerra del Peloponeso. De hecho, sí, debería ser un episodio de la guerra del Peloponeso, porque tengo una amiga que hizo su doctorado en mi mismo departamento, el Departamento de Estudios de Guerra en Kings, y ella se queja mucho que todos interpretamos mal la guerra del Peloponeso. Pero luego nos vamos a ese debate. Entonces, bueno, el día de Y hoy yo que es pensé que íbamos a hablar de las guerras púnicas. las gorras púnicas. O por qué inició la Primera Guerra Mundial. Entramos a un debate de 8 horas. Como ¿Cuál fue la primera realmente? ¿Cuál fue la primera realmente? Bueno, tienes Mundial. razón. O sea, Para mí las no guerras napoleónicas son la Primera Guerra Mundial. salieron de Europa. Incluso antes, por sus repercusiones globales, claro. Se pelearon en el Caribe, la Armada Británica, los barcos franceses, y en Asia, y en bla, bla, bla. Bueno, es que esa es una gran discusión. Creo que también, para quienes no han escuchado el podcast de Revolutions de Mike Duncan, hay una discusión completa si todas las guerras de independencia de América Latina en realidad fueron parte de este gran evento global que es una gran revolución atlántica, ¿no? Así le llaman, porque pues inician con la invasión napoleónica a España y pues se desatan un montonal de procesos políticos y guerras en toda la región que reconfiguraría el mapa global. Pero bueno, hoy es desigualdad, que es tu otro tema de expertise. Ya no voy a dejar que Diego me distraiga más con otro sideway comment. Para hablar de guerras y desigualdad. Entonces, Diego tiene en su tesis mucho de esta discusión. He leído algunos de sus papers y quiero que él también nos lleve a entender sus papers otra vez en otro acto de promoción descarada, de autopromoción descarada. Pero en general quiero que discutamos este tema, porque es un tema que los dos hemos discutido por mucho tiempo, no en un podcast, pero sí en conversaciones en persona y en WhatsApp. Entonces, pues vamos a hacerla más bien una conversación que ha sido privada, hacerla pública. Entonces, ¿qué es ahora? Pues el público es muy general, y he tratado de ser muy pedagógico en todos los episodios, entonces vamos a seguir con esa tradición. Y la primera pregunta es, Diego, si tú le tienes que explicar qué es la desigualdad a tu abuelita y cómo se mide y por qué importa, ¿cómo lo harías? Uy, qué difícil. No, bueno, ¿qué es la desigualdad? La desigualdad yo creo que es una cosa muy fácil de explicar, que es, pues económica, desigualdad económica en concreto, ¿no? Que es la disparidad
digamos, en recursos económicos que tenemos las personas, en poder adquisitivo, en capacidad de movilizar recursos para hacer lo que queramos con eso, ¿no? Comprar cosas, pagar lo que queramos, etcétera, ¿no? Yo tengo 10 pesos, tú tienes 1,000 millones de pesos, ¿no? Ese gap, eso es desigualdad, ¿no? Digamos, llevemos eso a toda la población en general, ¿no? Pues que muchas personas tienen distintos ingresos, ¿no? 10, el que tiene 10, el que tiene 20, el que tiene 100, el que tiene 1,000,000, el que tiene 10 millones, etcétera. Si pusiéramos todos como en una fila y dijéramos, vamos a poner como fueran estaturas, ¿no? Desde el más bajito al más alto, del que tiene menos dinero al que tiene más alto, tendríamos como una distribución, ¿no? Que iría como de barras chiquitas a barras grandotas, ¿no? Esa cosa, esa distribución, digamos, la podemos medir, ¿no? La podemos medir de muchas formas, hay muchísimas mediciones, ¿no? Que suelen agruparse o llamarse bajo el concepto de indicadores sintéticos de desigualdad, porque la desigualdad no es una variable de la naturaleza, ¿no? No es como la velocidad de la luz o qué sé, ¿no? Es una cosa que nosotros nos inventamos para medirla, por eso son sintéticas. Entre ellas, el más famoso de todos es el coeficiente de Gini, ¿no? También tienes el índice Tail, y otros tantos, ¿no? Que son parecidos, pues que lo que te permiten es estimar o de asignarle un número a qué tan desigual eres, ¿no? Digamos, este rank de nada a todo, le vamos a dar un número, ¿no? No vamos a meternos en los detalles de cómo se deriva ese número, pero se puede estimar un número, en este caso digamos que el más sencillo, que es el coeficiente de Gini, que nos da un cierto número, ¿no? En el caso del coeficiente de Gini, si estamos hablando que una sociedad es extremadamente igualitaria, todo el mundo gana exactamente lo mismo, somos una sociedad idílica, somos, no sé, una sociedad de cavernícolas que acaban de sacar de los árboles y todo el mundo hace todo junto y todo el mundo comparte todo y todo. Nuestro Gini es cero, ¿no? No hay desigualdad. Somos una sociedad súper jerárquica donde hay un rey o un emperador que tiene todas las riquezas y todo el resto de la población ahí se está muriendo de hambre. No sé, digamos que el Gini es 1 o 100, ¿no? Digamos, en la escala, como lo quieras ver. Cualquier otro tipo de sociedad en medio, pues tiene un número en medio, ¿no? Puede ser .10, puede ser .5, puede ser .6. Una sociedad como México, que es una sociedad muy desigual, las más desiguales del mundo, oficialmente tiene una medición que anda por ahí el .44, más o menos, sin corregir, con correcciones hechas para altos ingresos y todas las cosas que no medimos bien, probablemente en los .60. Las sociedades más desiguales del planeta, la más desigual probablemente Sudáfrica, es una sociedad que tiene un índice por ahí del .63, sin correcciones, con correcciones, pues no nos imaginemos dónde llegar a eso. En fin, eso es como muy en general cómo se mide la desigualdad, cómo se leen esos números de desigualdad. Muy bien. Y ahora es muy importante y la explicación de por qué este episodio y por qué me importaba discutirlo con Diego es que hay una discusión académica, pero también hay cierta intuición social, un sentido común de que si hay un grupo de personas que concentran mucha riqueza, ingreso, tierras, que es otra manera de riqueza, o poder político en general que se deriva de tener esa riqueza y esas tierras, o como se le llame en ese momento a la manera que históricamente se mide la riqueza. Algunos creen que eso es lo que provoca las guerras, ¿no? Y también hay otra discusión muy amplia, vamos a ir a esas dos discusiones, que es que las guerras tienen efectos sobre la desigualdad, ¿no? Es decir, la desigualdad tiene un efecto sobre las guerras y las guerras tienen un efecto sobre la desigualdad. Entonces, vamos a ver esas dos en su momento, pero antes de pasar a eso y de establecer por qué es importante establecer esta relación, justo la pregunta que quiero hacer, que un poco ya la estás diciendo, que es cómo se mide la desigualdad en el mundo. Es que
Jimmy, el coeficiente Jimmy, que voy a poner un enlace a algún videíto o algún documento que lo explique para quien desee meterse a ver sobre cómo se mide la desigualdad, es que esto depende de ciertos datos que hoy tenemos. Los humanos hoy tenemos algo que se llama encuestas a hogares, donde podemos medir este tipo de cosas. Pero tú como historiador, cuéntame, ¿cómo es o por qué es tan difícil saber, o qué se necesita hacer para saber qué tan desigual era una sociedad? No hoy, que tienes encuestas y tienes institutos de estadística, como en México es el INEGI o la Oficina Nacional de Estadística, o en Reino Unido, o el Buró de Estadística en Estados Unidos. Si no tienes eso, si no tienes estas encuestas a hogares sobre sus ingresos y sobre lo que gastan, ¿cómo puedes saber en el pasado qué tan desigual era una sociedad? Sobre todo en aquellas donde los datos son muy poquitos. Y eso es una cosa que he querido decir en cada podcast, que es que mucho de lo que presumimos sobre las guerras y los humanos en general está basado en información escasa. Y en desigualdad, pues tú te la enfrentas como historiador, hay momentos en que no existe esa información. Cuéntanos, ¿cómo consigo datos de qué tan desigual es una sociedad cuando no hay encuestas regulares, ni hay incluso censos, que es pues cuando nos contabilizan a todos? Pues si eres Reino Unido o Escandinavia o Francia, por poner un ejemplo, eh, digamos, tienes registros fiscales que probablemente van unos 200 o 300 años atrás, ¿no? Entonces, probablemente desde los 1700 al menos puedes, a través de datos fiscales, reconstruir más o menos cómo era la distribución del ingreso, de la riqueza, porque puedes, digamos, tienes la información de quién pagaba impuestos y quién no pagaba impuestos y cuántos pagaban, ¿no? Y a través de eso puedes capitalizar esos impuestos y obtener más o menos un nivel de riqueza, y puedes derivar más o menos si estaban pagando tantos impuestos, sabes las tasas, ¿no? Hay documentos legales de cuáles eran las tasas que se pagaban, impositivas, etcétera. Puedes derivar más o menos cómo era la distribución del ingreso, ¿no? Eso si eres algunos países afortunados que tienen esos datos. Japón creo que también cae un poco ahí, pero hay que hablar japonés y pues es otra barrera. Sí. China también, pero misma barrera. Eh, eh, Y antes de esos datos, si quieres ir depende un poco, depende de otras sociedades. Hay sociedades, por ejemplo, si eres Italia, Italia pues no es un país que exista hasta el siglo XIX, pero digamos, las distintas ciudades italianas, las repúblicas italianas, eran administrativamente muy eficientes, tenían unos aparatos administrativos muy innovadores y tenían registros de algunas cosas. Unas cosas se llamaban STIMI, por ejemplo, ¿no? Y los STIMI eran como datos catastrales, una especie que tenían que era una especie como de censo de propietarios, con el valor de lo que tenían y cuánto tenían que pagar como de tributo a pues a su ciudad-estado para financiar guerras, etcétera, etcétera. En ese tipo, si eres una sociedad como la italiana, Turquía también tiene algo de eso. En general, los países europeos tienen ese tipo de fuentes. Puedes hacer algunas reconstrucciones, digamos, de riqueza. Porque puedes ver más o menos, digamos, tienes buena información sobre quién era la clase propietaria, ¿no? Teniendo buena información sobre quién era la clase propietaria, digamos, lo menos difícil es quién es la clase no propietaria, porque la clase no propietaria pues no tiene nada, es un cero, ¿no? Entonces asumes que a partir de cierto punto son ceros, y lo que estás viendo es como la cola superior de la distribución, y pues hay algunos procedimientos estadísticos con los que puedes como completar la distribución más o menos como se veía y te va a dar un aproximado de más o menos niveles de desigualdad, ¿no? Viéndolo desde arriba, ¿no? Desde los que tienen más. Ahora, hay otros tipos de, digamos, en general las sociedades que no cuentan con ese tipo de registros administrativos o con ese tipo de archivos, pueden buscar en otro tipo, como son por ejemplo, los testamentos, que es lo que yo hago para México. Lo que también se hace bastante para algunos países europeos. Para Estados Unidos, por ejemplo, los famosos probates, ¿no? Que son estos los intestados. Y cuando tú tienes ese tipo de fuentes, sean testamentos,
o sean los inventarios de los intestados, pues lo que tú tienes es básicamente cuánto era la riqueza que tenía X persona al momento de su muerte, o cerca del momento de su muerte, ¿no? Cuando hace su testamento, ¿no? Que hay algunas variaciones que pueden ocasionar sesgos. Hay personas que a lo mejor hacen su testamento muchos años antes de morirse porque son muy precavidos, y entonces su riqueza a lo mejor aumenta o disminuye hasta el punto de que se mueran, y entonces en realidad no estás capturando el mero punto final de su riqueza, ¿no? Pero, digamos, en la mayoría de los casos es un supuesto, digamos, aceptable, que más o menos el momento del testamento es, digamos, la fotografía más cercana a cómo se veía su riqueza al final de su vida, ¿no? Haciendo eso, digamos, tienes lo mismo, tienes como una buena fotografía de la parte superior de la distribución, de quiénes eran los más ricos. Los más ricos, digamos, ese tipo de fuentes tienen sesgos. Sus sesgos más fuertes son hacia gente más vieja deja más testamentos, y gente más rica, gente que tiene algo que dejar, deja testamentos. Gente joven usualmente no deja testamentos, gente pobre no deja testamentos, ¿no? Pues ni para pagar el notario va a tener dinero, ¿no? No, digamos, eso te genera ciertos sesgos hacia arriba. Pero en sociedades como la mexicana, digamos, donde las notarías empezaron a tener cierto uso, digamos, relativamente más disperso entre la población, porque se registran un montón de cosas ahí, donaciones a la iglesia, quiénes sean los hijos, la voluntad de los fallecidos, un montón de cosas. Capturas un poco más, digamos, de la parte media de la distribución. Y de la parte baja puedes asumir que son ceros, básicamente, ¿no? Gente que no deja testamentos, gente que tal cual no tiene riqueza, o que su riqueza es muy pequeña. Digamos, si tú asumes que son ceros, no vas a crear una distorsión gigantesca en las mediciones, ¿no? Al final, digamos, todas estas mediciones en realidad lo que te van a dar son como un estimado conservador de la desigualdad, porque en realidad pues hay muchas formas de riqueza que a lo mejor no estás capturando, o que no están registradas a lo mejor en el documento, o que están subestimadas en el documento, porque al final la evaluación de los activos en el inventario que tiene un testamento, la evaluación que le da a la persona, ¿no? Y pues siempre está el incentivo de que la persona lo evalúe al precio más alto, ¿no? Digamos, que diga que su casa, su terreno, etcétera, vale más de lo que en realidad vale. En el caso de los testamentos. En el caso de los intestados, por ejemplo, como en Estados Unidos, como estos, o en Suecia, por ejemplo, que es lo mismo, es distinto porque estos instrumentos legales funcionaban para finalidades del cobro de deudas. Entonces ahí el incentivo es al revés, a reportar valores más chicos, porque justo se podía usar, digamos, en tu contra como para tener que pagar tus deudas, el reporte final de tus bienes, ¿no? Entonces ahí digamos, ese sesgo funciona al revés. Pero digamos, tienes que tomar en cuenta todo este tipo de problemas, ¿no? Los tienes que tratar de producir una muestra balanceada que corrija lo más posible por estos sesgos. Con eso puedes hacer estimaciones de desigualdad, tanto de riqueza como de ingreso, ¿no? Ahora, hay otras técnicas que se pueden usar para ir todavía mucho más atrás, ¿no? El Imperio Romano, es mucho de lo que hace Branko Milanovic, por ejemplo. Gio Alfani, que hace poco hizo una estimación de esto para el Imperio Azteca, por ejemplo, que es usando la técnica de tablas sociales, ¿no? Las tablas sociales es una técnica muy antigua, ¿no? Fue inventada por hace unos 300 años, ¿no? Quesnay en Francia, Gregory King en Inglaterra, un montón de autores de esa época, de los 1700, 1800. Lo que hacían era que construían como pues una tabla, tal cual una tabla, donde dividían como la sociedad en grupos, ¿no? En clases, ¿no? Nobles, no sé, nobles, hacendados, funcionarios públicos, soldados, campesinos, comerciantes, desempleados, vagos, como le pusieran, ¿no? Claro. Y lo que ponían al otro lado era, digamos, sus ingresos anuales en promedio, ¿no? Entonces los nobles, pues tenían, no sé, había 1000 nobles en Inglaterra, tenían un ingreso promedio de X libras, ¿no? Y había X comerciantes, tenían un ingreso promedio de X libras, ¿no?
con esos datos, digamos, si tú tienes cuántos eran y más o menos tienes una estimación de la población, sea porque censos, hay países que tenían censos, o porque tú puedes estimarlo con los números que mismo tienes de esos registros, pues lo que podías hacer es calcular la desigualdad, muy fácil. Es como puedes aproximar la distribución del ingreso con una tabla social. Lo que estás diciendo es, cada grupo representa X porcentaje de la población, cada ese porcentaje de la población tiene cada cierta cantidad de ingreso, multiplicas el número de gente por el ingreso promedio, se trae como un ingreso total por categoría, y entonces, y luego de ahí tienes como los shares, ¿no? Calculas el Gini de eso, o el TAIL, la medición que te guste, y tienes un aproximado. Ese tipo de método es muy útil porque es como una radiografía de la sociedad, te está dando una radiografía de las clases de la sociedad, pero tiene ciertas desventajas, como que puedes subestimar la desigualdad intragrupo, ¿no? Porque al final los nobles aparecen como una categoría nobles, tienen cierto ingreso promedio, pero entre los nobles a lo mejor está el rey y está el duque de X, y el rey tiene 10 veces más que el duque de X, entonces hay cierta desigualdad en el interior de cada grupo que tú estás omitiendo en la tabla social, porque tú estás simplificando las clases en cierto número, ¿no? ¿Cómo se compensa esta falla de las tablas sociales? Construyendo tablas sociales lo más desagregadas posibles, que más puedas poner la mayor cantidad de grupos diferentes, distinguir entre el rey y los príncipes y los duques y los condes y el general y los coroneles y los mayores y los tenientes y el comerciante que es de dueño de fábricas y el comerciante que nada más es dueño de tienditas y el obrero manufacturero y el obrero que es más como artesanal, y entre más desagregado pueda hacerlo, más precisa es tu medición, ¿no? Digamos, en general esas son las formas en las que puedes cuantificar esto. También puedes ver la desigualdad desde otras formas, no necesariamente cuantitativas, ¿no? O sea, cuando tú lees los documentos, pues te das cuenta de que hay ciertas segregaciones sociales, que hay ciertas... En el caso, para nosotros, en Nueva España, por ejemplo, en México, en la Universidad de Nueva España, pues ves los retablos de castas y ahí tienes una distribución, bueno, no una distribución del ingreso, pero tienes una pintura que te habla mucho de la desigualdad en la colonia, ¿no? O sea, tienes... Claro. Ese otro tipo de fuentes, ¿no? Los relatos de las personas, viajeros que pasaban por los lugares, las narraciones de las condiciones de vida de las personas, etcétera, ¿no? Las diferencias de salarios, digamos, hay N otras formas de ver desigualdad, no necesariamente todas cuantitativas, pero te cuentan más o menos la misma historia. Claro. Y justo ahí quería ir porque hay una historia sobre todo en dos tipos de guerras, que no he ido a profundidad en las diferencias de las guerras en el podcast, pero eventualmente llegaremos a ellas. Pero todas estas formas de desigualdad son, por un lado, las guerras suelen ser muy asociadas con las guerras internas. Es decir, en que tienes una clase social que está siendo desafiada militarmente por otra clase social, ¿no? Eso se le llama una guerra civil. Esencialmente que no hay un pacto social y se trata de resolver ese pacto social dentro del territorio entre clases, que puede ser muchos tipos de clases, ¿no? Se puede decir en ese entonces, las independencias fueron esencialmente coaliciones de clases, las clases bajas, o como pues tú bien sabes, contra los peninsulares versus los criollos, que son los hijos de los españoles que nacieron en México, y pues todos los grupos indígenas, los cuales estaban en el sistema de castas que sabemos existía en la colonia española y que existía en toda América Latina, en donde España tenía fuerza. Eso es un tipo de desigualdad y claro, algunos de estos tipos de grupos sociales logran su cometido, en este caso una independencia, o en Cuba hubo una revolución, ¿no? Es decir, todos los que no eran la élite, la clase trabajadora, mucho de la clase de servicios, en ese entonces para los servicios que eran de los ricos, que Fulgencio Batista complacía para los Estados Unidos, pues antes Cuba era esencialmente, como muchos países caribeños, un casino Eran para Las los... Vegas antes de Eran Las Las, Vegas. era Las Vegas antes de Las Vegas. Es la mejor descripción ever de que era Cuba antes de Con la mejor Cuba de clima, hoy. pero... Claro, no, sí.
o sea, hay playa. ¿Por qué no tener ese era el pensamiento de los gringos, ¿no? ¿Por qué no tener un resort para nosotros que claramente estaba basado en la explotación de la isla y además de ser una isla que producía caña de azúcar, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes tus clases sociales, ¿no? ¿Quiénes eran los obreros de la caña de azúcar versus los dueños de la caña de azúcar, ¿no? Que es lo mismo que pasó en Y Haití del ron. y del ron, y los dueños de los hoteles, etcétera, que suelen ser o tienen sus vínculos con capital extranjero de allí al lado. Entonces son cosas las guerras internas y de esas te voy a preguntar después. Pero la otra es, este orden de clases cambia después de las guerras. Es Ujú. decir, se reordena a partir de las guerras. Sobre todo las guerras entre estados, aunque también las guerras civiles y las revoluciones. Y ahorita explícame un poco de tu paper, que es el tema al que voy a poner el link en la descripción, que es dados sus efectos, las guerras pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Destruir el país, mucha gente muere, muchos escapan, ¿no? O sea, el refugiarse y salir del país es una de las cosas naturales de las guerras. Eh, Unos literalmente son asesinados por Luis XIV en la Revolución Francesa, pero también pues, que tu invasor externo vaya contra la élite del país y pues mata a la élite, literal. ¿Qué pasa con la fortuna de esa élite que matas? ¿No? O no, quizás no. Quizás llegan, conquistan, pero la élite local permanece por alguna manera. Entonces, esto es entre las guerras entre estados. Eh, y abro esta parte para ti, que es, hay un libro que se llama Walter Scheidel, que es, aquí lo tengo de No, no, hecho, él es el autor, él no es el libro. él es el autor de The The Great Great Leveler, Level. o el gran igualador, no sé si Ajá. es la mejor traducción al español, ya se tradujo al español, No sé, es, hay una reseña que yo publiqué en Nexos hace, pues, cuando salió el libro, y una entrevista que le hice a Walter Scheidel, justo hablando de si la desigualdad crea revoluciones, que que hay, en gran medida a mí me puso mucho en esa agenda de investigación después para el doctorado. Entonces, les recomiendo. y shameless self-promotion aquí. Y voy a poner los links. Pero justo ahí dice él que uno de los 4 mecanismos masivos en el que se reduce esa desigualdad, esa distribución que tú describiste entre los más ricos, como se llaman los más ricos, en esa época de la historia. Hoy sería el CEO de una compañía. En la época antigua puede ser la clase noble, ¿no? O los terratenientes, como se llamen. O la clase militar o la clase eclesiástica, dependiendo del país. Esa desigualdad solo se reduce por, corrígeme si me falta alguna, las pandemias, que Ajá. escribiste un libro sobre las pandemias, porque literalmente se muere la gente en una pandemia. Y se mueren los más Las, pobres normalmente. Entonces, yus- hay escasez laboral, los salarios suben, bla, bla, bla. las guerras, Las guerras, los desastres los desastres. naturales. ¿Y cuál era el cuarto? O sea, son revoluciones. No se Revoluciones, distingue entre guerras, o sea, guerras, destrucción, guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Revoluciones, la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución China, etcétera. Pandemias, o sea, la peste negra, maltus, digamos, la peste negra. Y la otra es como hambrunas o desastres naturales que producen hambrunas, etcétera. Pero básicamente cosas que maten un montón de gente. exacto. Entonces, tomando en cuenta Los que las aliens invaden, la invasión de aliens, la estrella de la muerte nos dispara. Bueno, De todo ese eso. reduciría la desigualdad en el sistema solar. Si supiésemos, si tuviésemos las tablas sociales con Júpiter, ¿no? Y a ver qué tan ricos son en Júpiter con respecto a qué tan ricos son en el planeta Tierra. Pero bueno, regresando al planeta Tierra. Entonces, sabiendo esto, de Great Leveler, dice Walter Scheidel, cómo las guerras, y además que tú has trabajado en un modelo, yo creo, un poquito más sofisticado que el de Scheidel, porque Scheidel está tratando de explicar la gran desigualdad, ¿no? Tú estás tratando de enfocarte en guerras. ¿Cómo las guerras reducen o amplían la desigualdad en un país?
Sí, bueno, yo tengo, este sí es completo invento mío. O bueno, Maravilloso. invento entre comillas, pues la literatura va en esa dirección. Yo lo nombré de la forma en que lo voy a explicar ahora. Pero, digamos, no soy el único que quizás lo ve de esa forma. Para mí hay tres tipos de guerras por sus efectos en desigualdad, que tienen además un símil para mí en su expresión en cómo es esa guerra, digamos. Que yo les llamo unas que son guerras depredativas, que son las guerras que para mí son más asímil con las guerras civiles, que son guerras en las que dos élites encontradas se pelean por algo, por el territorio, por el gobierno, lo que sea, y más bien tratan una de aniquilarse a la otra, y en ese proceso de aniquilación de una o a la otra, una a la que acabe ganando, acaba, digamos, no nada más gana el poder político, sino también, digamos, gana los recursos que controlaba esa otra élite, ¿no? Y entonces es como una especie como de conflicto, como, no sé, yo lo veo como un conflicto animal, ¿no? Como un depredador que llega y al final se come a su presa y se queda con las cosas de su presa, ¿no? Claro. Eh, Un buen ejemplo de eso, ¿cuál sería? para mí el mejor ejemplo de ese modelo tipo es la guerra de reforma. 100%. ¿Qué sucede en la guerra de reforma que la hace una guerra depredativa? La guerra de reforma tiene una característica muy, digamos, fue una guerra muy violenta, ¿no? Fue una guerra que sí mató a más de, estimaciones conservadoras, al menos a 200,000 mexicanos. 200,000 mexicanos en un país de, ¿qué te gusta? 6 millones de personas, algo así, 7, no sé, por ahí, algo así. Sí, Es un montón, ¿no? Y además brutal. de formas muy cruentas, ¿no? Hubo unas matanzas muy fuertes en las que eran como por venganza, ¿no? Los liberales mataron a no sé quién grupo de conservadores en, no sé, en Guanajuato, y luego los conservadores iban y masacraban en algún pueblo que era muy liberal en Michoacán. Pues los masacraban. No eran como muertos en batalla, iban y Claro. matarlos por matarlos, ¿no? Y claramente los dos lados apuntaban a apropiarse de los recursos económicos de los otros. Y lo ves en su expedición de leyes, ¿no? Por ejemplo, del lado de los liberales, muy claramente las leyes de infidencia, ¿no? Que estaban hechas como, si tú apoyaste, le diste, albergaste, cualquier cosa que hiciste que no fuera escupirle al A conservador los que está enfrente, conservadores. te expropio tus tierras y las uso como para pagarle a alguien que me venda armas o que me... Oye, entonces así ves las grandes formaciones, algunas grandes formaciones de fortunas, ¿no? Como la de Limantur en México, por ejemplo, ¿no? Ves ese tipo de dinámicas, como de que la gente se hace muy rica peleando la guerra. Muy bien. Ese es el primer tipo de guerra. El segundo tipo de guerra que has estado pensando. El segundo tipo de guerra es el que yo le llamo, bueno, que son guerras destructivas, ¿no? Que son guerras en las que para mí el símil es más que una guerra total. Que es una, no sé, piensa la Segunda Guerra Mundial, piensa la Guerra de los 30 años, piensa la Revolución Mexicana en algunos aspectos de la Revolución Mexicana, no completamente, ¿no? Que son guerras en las que al final la destrucción es tan grande de capital, de infraestructura, de riquezas, de negocios, del funcionamiento de la economía se distorsiona tanto que acabas disminuyendo la desigualdad porque todo el mundo pierde, pero la gente, también los ricos pierden su capital, todo el mundo pierde, ¿no? A tal grado que terminas viendo con una reducción importante en la desigualdad y en la destrucción, ¿no? El caso más emblemático, que es, digamos, el argumento de Scheidel, el argumento de Piketty, el argumento de Branco, cuando hablan de cómo las guerras disminuyen desigualdad, es la Segunda Guerra Mundial. O sea, los efectos de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Que pasa por dos lados. Por un lado, la destrucción en sí, Sí, digamos, bombardear bombas caen y se destruyen cosas. sí, ¿no? Y destruyes pueblo, o sea, si ves las fotos de Berlín después de la llegada de la Unión Soviética, de los soviéticos, o sea, no hay Berlín, o sea, y con todo, riquezas, gente eran dueños de hoteles, de museos, de cosas, todo eso al demonio, ¿no? Y tuvo que ser demolido. Exactamente. Bueno, eso es
ese es un lado de lo que genera igualación, digamos. Claro. Hay otro lado de esto, que es lo que hacen los estados para pelear guerras totales, ¿no? Al final, las guerras totales requieren movilización de recursos de forma extraordinaria, lo cual requiere impuestos, expropiaciones, un montón de cosas, ¿no? Que al final terminan también teniendo un efecto igualador en el lado que las pelea, que no necesariamente es el lado que sufre toda la destrucción. Piensa en Estados Unidos. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, aumentaron los impuestos un montón, digamos, las compensaciones para los obreros, etcétera, para los soldados, para compensarlos, la seguridad social, para financiar todos los tipos de mecanismos de compensación que se requieren para que la gente no se enoje de que los pusiste a matarse por mucho tiempo y que es horrible, pues les tienes que dar cosas, ¿no? Y eso cuesta dinero. Y eso genera redistribución. Eso, por ejemplo, es algo que habla mucho Sheva y Savage en 2 o 3 papers y en su libro Tax the Rich, ¿no? Que es como, pues al final las guerras siempre han tenido como una capacidad muy fuerte de generar estos mecanismos compensatorios, ¿no? Que son, al final me estás pidiendo que vaya y pelee una guerra a Europa. Que no es, yo no soy europeo, porque me estás pidiendo que vaya y me mate en Europa. O en Asia, además, peor todavía. Lo que sea, y voy a regresar y no voy a tener seguridad social, no voy a tener acceso a salud, no va a tener sindicato, no va a tener mejores salarios, no va a tener una pensión, no va a tener cosas. Entonces, pues eso genera presiones que al final hacen que los estados tengan que responder a esas presiones, ¿no? Digamos, o sea, tienen que asumir el costo de meterse en esas guerras con su población interna. Que es, también lo decía Teresh Kopkol, Tiene un libro de eso que se llama Mothers and... Protecting Mothers and Soldiers. Exactamente, que es que literalmente las pensiones después de la guerra civil en Estados Unidos. Literalmente el estado de bienestar norteamericano, que hoy lo conocemos como Medicare, Medicaid y el Departamento de los Veteranos, son producto de pues, la guerra civil en los Estados Unidos y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como su segundo impulso, y Vietnam también. Y por eso se sabe muy bien que los veteranos son un poder muy político muy grande de los Estados Unidos, porque es una fuerza de redistribución, porque usualmente los veteranos son del reclutamiento de las personas más pobres de la población norteamericana. Ahora, vámonos con la tercer tipo de guerra. ¿Cómo que redistribuye o reduce la desigualdad? La tercer tipo de guerra más bien aumenta la desigualdad. Que son ¿Cómo las guerras aumenta la desigualdad? extractivas. Yo le llamo guerras extractivas. Sí. Que para mí la guerra extractiva son guerras, no son guerras civiles, no son revoluciones, no son estas guerras totales, son más como... en mi mente yo pienso en las guerras, por ejemplo, no sé, en el siglo XVI, en las guerras de la República de Venecia con los turcos, o las guerras de Francia con Milán, o las guerras de la corona española con Flandes, ¿no? Ese tipo de conflictos que muchas veces movilizaban tropas y iban a la guerra a lo mejor poquito tiempo, 2 o 3 semanas, y ya negociaban la paz, decían, bueno, esta islita ahora es tuya, ya, no pasa nada, ¿no? Que al final no generaban destrucción, pero lo que sí generaban es, digamos, para estar listo para pelear una guerra necesitabas recaudar cosas, ¿no? O sea, las guerras cuestan dinero. Tu país que quieres tener un ejército siempre disponible para pelear en cualquier lado, para defensa o para el ataque, pues necesitas tenerlo bien alimentado para que se pueda movilizar, necesitas bien equipado, bien armado, etcétera, ¿no? Eso cuesta dinero, tienes que recaudar impuestos. Normalmente esos impuestos los paga la población en general, ¿no? Normalmente los pagan, pero normalmente, particularmente en el pasado, recaían digamos, en las personas clases medias, clase baja. Los ricos normalmente no eran los que terminaban pagando las guerras. Lo que hacían los estados es que se endeudaban, pedían prestado, ¿no? Préstame dinero, no sé, Banco de los Médicis, préstame dinero para ir a invadir, no sé, para irme a pelear con los protestantes. Yo, Carlos V, préstame dinero para ir a pelear contra estos reformistas del demonio. Yo te voy a pagar ese dinero cobrando impuestos a mis súbditos en mis reinos.
Entonces tú, banquero, te haces millonario, mis nobles a lo mejor se hacen millonarios, todos los demás te lo acabaron pagando por la guerra dura 2 semanas, no pasa nada, no pasa un gran conflicto que destruye nada. Lo único que pasó es que hubo una redistribución hacia arriba, digamos, de los impuestos de los pobres hacia los nobles y hacia digamos, los prestamistas. Un ejemplo más contemporáneo, que eso es algo que yo trabajo, que explico en el libro, en Desiguales, que va a salir próximamente, para mí esa es la dinámica del México de los años, de sus primeras 3 décadas de independencia, básicamente. Que era un México, pues, república recién nacida, débil, sin muchos recursos, con la amenaza de que España te volviera a invadir, como pasó de hecho en el 1829, la invasión de Isidro Barradas. Entonces tenías que estar siempre listo para esa posibilidad de que te invadiera. Entonces requerías tener un ejército más o menos fuerte. Eso costaba dinero. Pero el gobierno mexicano, ¿qué hace? Pues va y dice, pues no tengo dinero, porque la guerra de independencia básicamente destruyó mi economía. ¿Qué hago? Pues voy a pedir prestado. Y va y pide prestado a Londres, y luego no puede pagar, entonces default. Pero pues la necesidad de seguir financiando su ejército se vuelve grande. Porque además el ejército mexicano en esos momentos se vuelve un mediador político. Básicamente era un instrumento para mediar las disputas políticas, ¿no? Siempre había la amenaza de que te dieran un golpe de Estado y la forma de evitar que te dieran un golpe de Estado era darles más dinero al ejército, ¿no? Entonces así acabó el ejército capturando como el 80% del presupuesto de las épocas. Nunca el ejército le ha ido mejor, hasta ahora. Muy bien. Y al final, digamos, lo que pasa es, bueno, el Estado mexicano dice, ya no le puedo pedir prestado al extranjero porque no le hemos pagado a los de Londres. ¿Qué hacemos? Vamos a pedirle prestado dinero a los prestamistas mexicanos, a los agiotistas mexicanos. Y entonces los agiotistas mexicanos le prestan dinero al gobierno mexicano. Ándale, síguele pagando, si dale más dinero al general X para que te defienda. No, tú no, dale, no forma. A unas tasas de interés brutales, ¿no? Tasas de interés del 500%, cosas así groserísimas. Dándoles como, no te puedo pagar, entonces te dejo que cobres los impuestos al tabaco, te dejo que cobres las cabalas, te dejo que cobres los impuestos al comercio, ¿no? Y de pronto esos grupos de prestamistas empiezan a ser ricos y 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 ricos para pelear las montones de microguerras, rebeliones, revueltas y demás que había en México, que no acababan en nada. Había una revuelta no sé, en Guerrero, que duraba 3 semanas y ya se aplacaban, pero los generales cobraron un dineral por... Pues nada más resistir a la revuelta. Exactamente, por decir, no me sumo. Le dejo que se muera ahí sola, no me voy a sumar a la revuelta. Nada más cague. Ahora, eso es... Sí, claro. Entonces, realmente la guerra no destruye a nadie. Son guerras muy pequeñas, digamos, de baja intensidad, pero lo único que hacen es que hacen rico a un montón de gente. Claro. Y ahí o sea, en las 3 tipos de guerra que tú nos mencionas, la redistribución, que para los que estudian desigualdad, lo importante de la desigualdad no solo es si permanece a lo largo del tiempo, que usualmente parece ser el caso, a menos que haya esto, o sea, las guerras son un shock a esa redistribución, pero usualmente la redistribución se puede dar, como ya lo has dicho, y nada más para recapitular, es literalmente que las personas mueran y por lo tanto que su propiedad pase a otras manos y ahí es parte de pues, el arreglo político o de las oportunidades que la guerra crea, ¿no? Es decir, o sea, que puede ser spoils of war, ¿no? Botines, literalmente me quedo con este terreno porque pues literalmente maté a la persona que tenía un terreno, una casa o como los nazis hicieron, apropiarse de las pinturas, ¿no? De todos los países europeos a los cuales invadieron. Y pues claramente se hicieron fortunas a partir de llevarte todas las pinturas que había en los museos de los países que iban conquistando. Tienes el otro caso, que es la destrucción literal de la maquinaria, de la infraestructura, del capital o del valor de las cosas, ¿no? Porque yo sí me imagino que el valor del terreno que debe haber en una ciudad después de haber sido destruido, pues va a caer, ¿no? Es decir, quizás sigues siendo dueño de tu terreno, ¿no? Pero no Pues, vale es lo decir, mismo.
pero no va a valer lo mismo porque pues no hay nada en el pueblo, ¿no? Fue destruido. Las fábricas, etcétera. Exacto, la maquinaria que tenías en tu fábrica fue destruida, que hay que decirlo, en las guerras era muy importante destruir las fábricas, que muchas fábricas eran reconvertidas, una fábrica de jabones era reconvertida en o una fábrica de jabones se transforma en una fábrica completa para todo el equipamiento para los soldados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el país opuesto? Bueno, vamos a bombardear esa fábrica porque le vamos a hacer la vida un infierno a nuestro oponente al decimarle sus capacidades de armar un ejército, ¿no? Y luego, pues ya tener la otra que dices, que es, al final de cuentas, los arreglos políticos y sociales derivados de la guerra, ¿no? Como dices, implementar leyes, impuestos, sistemas de redistribución. Ya bien, teniendo este panorama claro, y me gusta mucho cómo lo has planteado. Ahora, la última pregunta de hoy es si tú crees el otro orden de la relación, es decir, las guerras evidentemente afectan a la desigualdad. Ahora, el asunto es, ¿cómo ves tú la relación entre la desigualdad y las guerras? Tú dices que le entrevistaste a Walter Scheidel sobre este tema. Aquí puedes echarte un hot take del tema. Yo me voy a echar mi propio hot take del tema después de haberle, porque es un parte de mi tesis de doctorado, que es tratar de encontrar el mecanismo causal entre la desigualdad y la guerra, al menos en el caso mexicano. Pero tú, ¿cómo ves? El simple hecho de que haya ricos y pobres, y que sobre todo los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Claro, hay clases sociales que dividen a los ricos y a los pobres, ¿no? Pero que exista estas desigualdades crea por sí mismo condiciones para las guerras o incluso puede impedirlas. Es decir, que haya una legitimación de ese orden desigual y por lo tanto haya menos guerras. También puede suceder. Yo creo que históricamente, o sea, cuando tú ves en el muy largo plazo, lo sorprendente es lo tolerante que son las sociedades de la desigualdad. Uno pensaría que la desigualdad causaría mucho más guerras. Eso es textual lo que me dijo Scheidel. Ahora, yo soy en lo personal, yo soy un torchinista en esto, ¿no? Por Torchin. Peter Turchin Peter para Torchin, y exactamente. Clio Dynamics y voy a poner Exactamente, algunos exactamente. textos de eso. Exactamente. Yo soy un torchinista en esto. Yo creo que la desigualdad sí genera condiciones, pero no es una condición suficiente. Va en la receta, ¿no? Para tener una buena, no necesariamente una guerra, digamos, una guerra mundial obedece a mejor otras cosas, al menos que te vayas por la hipótesis de Hobson, Lenin y Rosa Luxemburgo, que era esta cosa como de que las sociedades europeas eran tan desiguales que el poder de compra había caído tanto que necesitaban colonias para compensar la demanda que no tenían interna, y esa lucha por colonias pues acaba ocasionando la Primera Guerra Mundial, etcétera. Franco es muy creyente de esa hipótesis, por ejemplo. Muchos historiadores no están de acuerdo con ella, hay debate, pues. Pero Como digamos, diría eso, Lenin, eso, eso aplica para la Primera Guerra Mundial. el imperialismo colonial es la siguiente fase del capitalismo, ¿no? O sea, y lo dicen justo por esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es la Hobson-Lenin-Luxemburg hipótesis de esto. Que para la Primera Guerra Mundial da sentido, pero para la Segunda Guerra Mundial a lo mejor ya no da sentido. Para otro tipo de guerras a lo mejor no da sentido. Digamos. Pero en particular, revoluciones, guerras civiles, ese tipo de conflictos más al interior de los países, yo creo que la desigualdad sí juega un factor importante. Está ahí, va ahí metido en la receta, porque al final todas las guerras, ¿no? Que es lo que dice Clausewitz y compañía, todas las guerras mundiales chiquitas, ¿no? Son políticas, ¿no? Tienen razones políticas, ¿no? Son expresiones políticas. No hay forma de que la desigualdad no tenga expresiones políticas, pues al final hay gente que está reclamando cosas. Quiere cosas que no tiene. Hay gente que no quiere perder cosas que sí tiene, ¿no? Es pura economía política. Hay ganadores y perdedores aquí. El arreglo determina quién gana, quién pierde, y los que pierden quieren ganar en algún punto, y los que ganan nunca quieren perder. Entonces ahí se genera el conflicto, ¿no? Pero requieren otras cosas además de eso, ¿no? ¿Por qué digo yo que soy un torchinista en esto? Yo creo que la desigualdad importa en la medida en que la desigualdad genera lo que Torchin llama una competencia intraélite. Digamos, tienes una élite que tiene control sobre los recursos económicos, probablemente también tiene control sobre la política, porque normalmente van de la mano poder político y poder económico.
Pero al final de cuentas las posiciones de poder pues son, nada más hay un presidente, nada más hay 10, 15 los que sean secretarios de Estado, ¿no? Nada más hay, no hay el número que tú quieras. Al final es un número ilimitado de personas que toman decisiones y que importan en esto, ¿no? Entonces, al final, lo que generan las sociedades que se vuelven haciendo más desiguales y más desiguales, por ejemplo, para Torchin es el ejemplo de Estados Unidos y es el ejemplo de muchas sociedades históricas, pues que empiezan a generar más personas, digamos, la élite se empieza a reproducir, la élite empieza a crecer mucho, pero al final solo hay un cierto número de posiciones que la élite puede tener. Y eso genera una contraélite, digamos, una élite que se ve que no está obteniendo beneficios, que no está siendo partícipe de los beneficios económicos o que no está teniendo la posibilidad de participar en la política, etcétera, ¿no? Y eso genera movimientos políticos, ¿no? Para mí, por ejemplo, la Revolución Mexicana encaja súper bien en eso. A Madero y compañía, los ricos norteños, pues no estaban en la revolución porque porque el porfiriato les parecía un muy mal modelo de explotación. No, o sea, estaban porque el porfiriato no les daba acceso al poder político, porque se sentían como alienados de la posibilidad de ser parte de la clase gobernante. Porque de la clase económica sí era, de la clase económica rica sí era. Eran de los hacendados más ricos de México, ¿no? Justo esa contraélite, digamos, para que se mezcle de forma exitosa y tengas un estallido social, una revolución, necesitas que esa contraélite que está enojada porque no tiene acceso, encuentre condiciones sociales en las clases medias y en las clases bajas donde también estén descontentos, ¿no? Porque al final las revoluciones son una oportunidad extraordinaria de avance social para los que participan en ella, ¿no? Piensa en Álvaro Obregón, pues, no terrateniente, digamos, propietario de de unos ranchitos ahí, productor de garbanzo de clase media. Claro. Tiene la oportunidad de ser el emperador de México, ¿no? O Plutarco Elías Calles, ¿no? Que era un simple sheriff y maestro de primaria, ¿no? Ajá, primero maestro de primaria y luego sheriff local y luego ya se une a eso. Bueno, ¿cómo explicas a un monaguillo sin profesión como Lázaro Cárdenas siendo presidente de la República años más tarde, ¿no? Exacto, digamos, las revoluciones generan esas oportunidades, pero para que se generen esas oportunidades necesitas lo que Torchin piensa que es una contraélite enojada, digamos, que una ruptura en la élite, una fractura entre la élite del país, la élite económica política, y una clase media y una clase baja que está dispuesta que está molesta y está por lo tanto dispuesta a cambiar su fortuna a través de las armas, ¿no? Esas dos cosas se combinan y, ¿no? Y si lo piensas, pues en la Revolución Rusa, o sea, Lenin y compañía, pues no eran burgueses, no eran campesinos, pues eran gente, digamos, clase media alta, con recursos, etcétera, digamos, que la sociedad rusa al final termina creando, digamos, no termina teniendo la capacidad de absorber a todas estas personas en la burocracia estatal, etcétera, entonces genera resentimientos, genera conflictos, digamos, al interior de las burocracias, de las élites estatales, de las élites económicas, que se mezclan con toda la otra bola de agravios que hay en el país y generan esas explosiones de violencia, ¿no? Claro. Ahora, te quiero hacer dos preguntas ahí. Una que va a ser metiendo, y ya con eso vamos a ir cerrando, para que esto no sea muy largo si alguien está en el coche. Esto, que es que es como, ¿cómo ves esto? Que es esencialmente una parte, y lo dices con el sistema de castas, pero muchos de los estudios sobre guerras civiles se conflictuó y por eso quería entrar al podcast con la discusión sobre cómo se mide la desigualdad, porque trataron de crear modelos econométricos, que es decir, usando estadística a partir de los datos de los países para saber si eso podía predecir o no que hubo guerras civiles o si podía explicar que hubo guerras civiles, ¿no?
y hubo un problema. Hubo un problema que es que no encontraban esa relación. Usaban el famoso índice de Gini que ustedes escucharon aquí, y nos encontraron que había muchos países que no podían explicar esas guerras. Pero ha habido al menos 2 interpretaciones alternativas de por qué en los datos no podían predecir las guerras, que uno era la explicación de Francis Stewart, que dice esencialmente, no solo tiene que ser una desigualdad aritmética, es decir, no solo tiene que ser una polarización entre los pobres y los ricos, o los terratenientes, esto también tiene que estar cruzado por una forma de identidad. La identidad étnica es la más importante que ella dice, ¿no? Y le llama desigualdades horizontales, ¿no? Entre grupos étnicos, grupos sociales, que son muy claros, sobre todo en las guerras civiles en África y Medio Oriente, y algunos en Europa del Este, en el siglo XX. Eso es una, que es un tema de dónde surge y por qué crees que no se ha encontrado. Y el otro es, Christian Gleditsch y otros han dicho más bien, el problema es que los datos estaban medio mal, ¿no? Es decir, porque estos datos devienen de agregar los datos de todo un país en un solo número. Le llamamos agregación nacional. Y el problema que se encontraba es que quizás en lo local sí explicaba mejor, ¿no? Es decir, en ciertas regiones esa desigualdad sí explicaba la violencia en esa región, pero no te la explicaba en todo el país, ¿no? Pero desataba otros procesos. Entonces, ¿tú cómo ves esta discusión general de por qué luego no encontraban que la desigualdad explicaba las guerras o por qué sucedían las guerras? Yo creo que hay mucho que ver. Yo creo que aparte sí es muy de cómo medimos lo que medimos. O sea, hay mucha evidencia, ha habido un par de libros los que se han publicado en los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, que tratan sobre cómo muchas veces las mediciones en África, por ejemplo, en algunos países del sureste asiático, en algunos países latinoamericanos, las mediciones, digamos, como no tienen encuestas que se hagan con mucha frecuencia, porque son muy caras, etcétera, no tienen a lo mejor alcance geográfico, etcétera. Entonces, normalmente, pues dependes más de organizaciones como que el Banco Mundial vaya a una encuesta, o que el Fondo Monetario vaya a una encuesta, cosas así, ¿no? Y muchas veces hay un proceso en el que pasan mucho tiempo entre que se levanta la encuesta, se obtienen los datos, se obtiene la medición. Entonces, no son datos que son muy actualizados, son datos que no tienen el nivel, la granulación necesaria, digamos, no llegan a representar, a tener representatividad regional o estatal o municipal, o como sea la agregación territorial del país. Entonces, mucho yo creo que sí pasa por eso, porque no estamos midiendo realmente lo que creemos que estamos midiendo, ¿no? Porque o tenemos muchos problemas en la medición por el proceso de cómo adquirimos esos datos, ¿no? Yo creo que por ese lado sí hay algo de verdad, ¿no? De que si pudiéramos ver a nivel más micro y ver realmente las regiones, probablemente encontraríamos algo, ¿no? Por otro lado, yo también creo que tiene razón cuando dicen que hay otro tipo de desigualdades más allá de las económicas. Digamos, las desigualdades horizontales también alimentan las económicas, a veces intersectan con las económicas, pero a veces, aunque no lo hagan, como quieras, el sentimiento de no pertenecer, o de estar alienado, o de estar desenfranchised de la vida política o de la vida social, etcétera, pues también genera agravios, ¿no? Digamos, hay otra literatura que pensé que ibas a aludir, porque los dos la detestamos, que es la de Collier y Anke Hoffler y compañía, ¿no? De los Grievance, que te diría que no, que parece que todas las guerras civiles se explican por Codicia. Exacto, por greed, quiero dinero y ya, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, digamos, hay una forma de ver, de interpretar eso que es, no necesariamente es codicia, que es movilidad social, ¿no? Claro. Y ahí Diego ha revelado el tema detrás de mi tesis doctoral, que es pronto publicable.
Bueno, y voy a cerrar un poco también con movilidad social, desigualdad, las sociales. Ahora, hacer una guerra, como ya bien lo dijiste, varias veces no es sencillo, o sea, ni siquiera entre países o entre personas, porque hay algo que, o sea, estas son ideas que van a seguir surgiendo en el podcast a lo largo de los meses, ya que le pongo un poco más atención. Disculpen la ausencia enorme, pero es la simetría de las condiciones. Es decir, todos los actores que entran a un conflicto entran a un juego asimétrico. Es decir, siempre va a haber alguien que tenga más poder que el otro. Pero piensa que tiene la capacidad de juntar fuerza suficiente para hacer como se le dice en ciencia política, un desafío creíble, ¿no? De que sí le puedes ganar al otro. Y ya aparte de ahí comienza el juego estratégico. En el caso de los países, eh, hay al menos una discusión en relaciones internacionales, que es esencialmente que hay, y parece ser una de las explicaciones sobre por qué hay guerra ahorita en Ucrania, pero esto puede pasar con muchas guerras, ¿no? Que es decir, que la desigualdad no es esencialmente de ingreso o sociales, sino una desigualdad o asimetrías de poder, ¿no? Es decir, esencialmente los países grandes van a tratar de tragarse a los chiquitos en las guerras para imponer su dominio o, como tú bien lo decías, capturar los recursos nacionales de aquel país. ¿Qué es, según lo que te has visto, si esto realmente te hace sentido o es un sí, pero depende de? ¿Tú de qué dirías? O sea, yo creo que en el pasado sí era más como el diálogo meliano de Tucídides, ¿no? De por qué te hacemos cuando llegan los atenienses a la islita esta y le dicen que por qué nos invades, pues porque podemos, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque somos más fuertes y queremos y podemos, ¿no? Digamos, creo que en el pasado era más así. Hoy en día los estados son más fuertes en general. Hay muchas razones por las que no es deseable quizás ir a la guerra, uno pensaría, cuestiones comerciales, cuestiones, no quieres las naciones, no quieres, las poblaciones no están tan, no sé, estoy pensando como el caso ruso que desafía es lo que estoy diciendo completamente, ¿no? Uno pensaría que no es lógico que hagan Ucrania, ¿no? Pero hey, que es lógico. Bueno, o más bien diríamos, ¿no? Hay cosas del pasado que no están totalmente en el pasado, ¿no? Y hay cosas del presente que no están garantizadas que sean el futuro. Digamos que uno de los argumentos en gran medida del orden liberal y del comercio mundial y de integración económica, era esta idea de que la integración económica va a traer paz al mundo, ¿no? Como comerciamos entre nosotros, no vamos a querer hacer la guerra entre nosotros. Cosa que desde la Primera Guerra Mundial veíamos como que no era el caso. Pero hey, era una fantasía que funcionaba si no contabas la Primera Guerra Mundial. Bueno, es una fantasía sobre la cual actúas, ¿no? Es decir, te la crees y la haces porque crees que sí es esa fantasía realidad. Pero ahora vemos que otra vez, como en el caso de Rusia y Ucrania, ok, sí, es como en la Primera Guerra Mundial. O sea, esto no debería pasar en teoría, porque integración económica, porque comercio, porque no conviene, porque lo que tú quieras. Yet, voy a arder. Ahora, y te hago justo esa pregunta porque siempre se ha dicho al menos, ¿no? Que hay un factor al menos como de desigualdades globales, pero que también afecta a las locales, que siempre se ha dicho, es como es el caso, que un poco queda en las consecuencias económicas de la paz de John Maynard Keynes, ¿no? Que un poco el deslice, esa idea que todo el mundo sigue debatiendo es, esencialmente el Tratado de Versalles hizo toda Alemania más pobre y creó un agravio en los alemanes que eventualmente justificaría la integración de ellos bueno, más bien ellos provocando la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y luego tienes los otros argumentos sobre, es decir, desigualdades internas provocadas por lo externo, y por lo tanto que crean guerras a su vez. Y luego está el otro argumento que creo que se volvió muy eh, en el zeitgeist de la discusión actual, que es, comenzamos a cerrar, que es,
aumentó mucho la desigualdad y hubo un quiebre de los, por así decirlo, de los sistemas sociales a partir de 2008 con la crisis económica financiera, ¿no? Y muchos decían, bueno, esto se está pareciendo y comienzan a llegar los populistas a los gobiernos, las ultraderechas, que todos creen, o al menos tienen esta hipótesis de las derechas que pueden tornarse fascistas, provocan más guerras entre estados, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que todavía había esa discusión de, bueno, y entonces vamos a ir a una tercera guerra mundial porque ya estamos llenos de populistas en los gobiernos del mundo y este tipo de cosas. Que creo que son predicciones históricas, o sea, las dos, muy mecanísticas, ¿no? Es decir, ves que sucedió en el pasado y con eso tratas de, es decir, ves una historia económica de las guerras del pasado y tratas de predecir las del presente, pero pues no ha sucedido la tercera guerra mundial todavía. Hay un libro de tu profe de Lawrence Friedman que se llama La historia del futuro de las guerras, Ujú. donde él habla sobre todas las, como cómo la gente se equivoca prediciendo las guerras del futuro siempre. O sea, Sí. desde cuánto van a durar hasta cómo van a ser y todo, y siempre es como como, Pero como, sí, justo cierra con eso. ¿Por qué crees que a veces sí es útil ver a la historia y la historia económica para entender las guerras? Y si no es tan bueno verlas para predecir, además de que eres turciano, entonces tú crees un poco en la idea de la cliodinámica que sí tiene, o al menos Turchin y Kortayev, que es su coautor, sí han dicho que ellos sí creen que pueden predecir guerras, ¿no? A partir de la presión demográfica, que es lo que ellos dicen. sí, que es también la idea se me olvida el nombre este politólogo, que estudia mucho las guerras, las guerras civiles. Ay, se me olvida el nombre. Ted Gur. No, está en Estados Unidos, George Mason, creo. Ah, es el de la teoría de la presión demográfica. Jack Colston. Exactamente, Goldstein, que tiene un montón de libros de guerras y revoluciones y X cosas. Muy bueno, por cierto. ¿Y tú qué piensas? ¿Muy exagerado? ¿Se puede? ¿No se puede? Pero ¿Eres más Turchin aquí o eres más Friedman aquí? no, yo soy más Turchi, 100%. O sea, yo creo que sí hay cosas. Es que yo no creo per se que puedes predecir. Y tampoco es necesariamente lo que dicen Torchin, Nefedov y todos los cleodinamistas, digamos. No, ellos más bien lo que quieren es producir una ciencia de la historia que sea más útil, más como ciencia social, Claro. digamos, que sí sirva para predecir, pero no necesariamente ellos dicen que pueden predecir hoy las cosas. Lo que sí apuntan es que sí pueden predecir inestabilidad, digamos, ¿no? Y de eso va el libro, por ejemplo, el libro que sacó Torchin hace como 10 años sobre Estados Unidos, donde decía justo que estas épocas en Estados Unidos iba a haber mucho caos político y demás, y mira, latino, Claro. ¿no? Ahora, también depende cómo fraseas tu predicción, ¿no? O Ajá, cómo claro. fraseas tu Pero a inestabilidad. mí el libro de Torchin de esto que más me gusta es el libro que se llama Secular Cycles, que es un libro donde él aplica esa teoría demográfica cultural a sociedades del pasado, de sociedades desde el Imperio Romano hasta la Revolución Rusa, ¿no? Y aplica los datos que tenemos históricos para ver si coinciden sus índices de presión social con los estallidos. Y sí funciona para la guerra de las rosas en Reino Unido, ¿no? Con los Tudores y demás, y funciona con las guerras en Francia, y funciona con las guerras en Rusia, y funciona con las guerras en los reinos italianos, y pues funciona, o sea, funciona. Entonces, ¿no? Entonces es difícil no decir que funciona porque pues sí, o sea, sí ves que los datos cuadran, ¿no? Yo estaba tratando de hacer un ejercicio turchiniano de eso para México, ¿no? Recabando datos sobre conflictos sociales, un montón de cosas. Y un índice muy imperfecto porque no tengo todos los datos que tiene Torchin para las sociedades que él estudia. Pero, por ejemplo, sí me da que el índice de presión es más alto más o menos alrededor de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Sí me Claro. sale eso, ¿no? O sea, o sea, digamos, interpretando eso con un grano de sal es como no necesariamente eso te está prediciendo que va a haber algo, pero hay algo ahí que sí te está diciendo que hay un conflicto social latente.
Exacto. distributivo, como le quieras ver, que hay algo ahí cocinándose. Y ahí voy a cerrar, para decir un poco que, y claro, quien nos escuche y quien es estudiante de ciencias sociales y de pronto dice, bueno, esto suena medio marxista, es que sí es medio marxista, es la idea de que los agravios crean la conciencia de clase y a partir de la contradicción de los agravios, como luego diría Gramsci, llega el conflicto de clase y el conflicto de clases un día se vuelve violento, ¿no? Pero justo o sea, parece que funciona, es decir, hay algo de fondo en cómo los agravios y los cálculos de las personas que participan en las guerras se mueven con la desigualdad, ¿no? La presión demográfica, las élites, algo se está moviendo y eso hay que entenderlo un poco, quizás si no para advertir, como sí lo hacen algunos, Christopher Blatt también, este y Bárbara Walter lo acaban de hacer, ambos para Estados Unidos, ¿no? Es decir, ya hay como 6, 7 grandes autores que dicen, en Estados Unidos algo feo va a pasar, o ya está pasando, y tenemos que estar alertas de eso, porque es un país que ya tuvo una guerra civil, ¿no? Tampoco se trata de una sociedad que no conozca, y con desigualdades horizontales horrendas, ¿no? Que es esencialmente las raciales. Pero la otra es, creo que, como bien dices, ¿no? Hay algo subyacente que quizás un historiador más ortodoxo, ¿no? Que le gusta más, como hay una secuencia de eventos que es única y auténtica para cada guerra y por lo tanto ponernos a decir que hay X o Y que lo afectan, se Claro, pues, molestaría. León, la historia no es cíclica, la historia no se Exacto. repite, pero lo que sí pasa es que la historia sí rima, ¿no? La historia sí hay, no necesariamente la historia se repite uno a uno y pasan las mismas cosas, eso no pasa, nunca va a pasar, ¿no? Usar al pasado para predecir, o sea, digamos, usamos el pasado para predecir el futuro porque es lo mejor que tenemos. Hasta que Exacto. tengamos una bola de cristal de verdad, no es lo mejor que tenemos. O hasta que la fuerza nos enseñe visiones, es lo mejor que tenemos. Pero, eh, digamos, de eso no sirve que la historia sea cíclica. Lo que pasa es que la historia tiene lecciones. Y eso es creo que el mensaje en el fondo de los que hacen la clodinámica y de muchos historiadores que toman la historia más como ciencia social que como humanidad. Entonces, al final hay lecciones en la historia que nos Claro. enseña ciertas cosas. Nos enseñan que sociedades muy desiguales, en las que empiezan a haber cierto tipo de conflictos entre las élites, con muchos agravios entre las clases bajas, bajo presiones económicas, ¿no? Una crisis económica, o un aumento, una hambruna, una crisis ecológica, algo que desate esos agravios, que los haga más fuertes, bajo ciertas condiciones, un estado débil, a lo mejor, con estados fuertes las revoluciones no existen. El estado fuerte aplasta la revolución antes de que sea revolución, digamos. Pero cuando se combinan esas ciertas cosas, sueles tener mucha inestabilidad política. Y una vez que tienes mucha inestabilidad política, toda clase de cosas son posibles, de las cosas negativas, porque las cosas salen de control, digamos, ¿no? Esa es la lección de la historia que nos da. Sociedades muy desiguales, donde pronto hay un rompimiento entre las élites, hay alguna hambruna, hay alguna epidemia, hay alguna crisis, una guerra, algo que desate más los agravios que siente la población, pueden detonar cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección? Hay que tratar de generar sociedades más igualitarias, donde no tengas ese tipo de divisiones sociales tan marcadas, etcétera, ¿no? Es, digamos, si tienes una sociedad así, que Estados Unidos es una sociedad así, muy dividida, muy desigual, claramente un conflicto entre sus élites muy fuerte, no se ponen de acuerdo, muy violento hacia arriba, digamos, verbalmente, pero pues, verbalmente puede escalar a otras cosas, ¿no? A tomar el Capitolio, como con Trump, etcétera. Sociedades así, pues pueden, pues, digamos, son más fáciles que esas sociedades tengan un estallido que sociedades donde todo es aburrido, como Escandinavia, ¿no? O sea, Claro. no pasa nada. Bueno, o sociedades que pasaron por tanta violencia política que hubo tanta redistribución que eventualmente terminaron siendo muy igualitarias, que es el caso de Suiza, que siempre que me tocó enseñar a mis estudiantes de relaciones internacionales, de decirles, si ustedes revisan la historia de Suiza, se van a dar cuenta porque son neutrales. No son neutrales porque
nacieron todos en la neutralidad en el fondo de sus corazones, sino porque lo que hoy es la democracia local y la alta igualdad, al menos en derechos sociales que tiene Suiza, se debe esencialmente a los productos de las guerras de lo que es hoy la Confederación Helvética. Y es una confederación por una razón, ¿no? Es decir, son grupos sociales y territoriales que pelearon guerras entre ellos, además que son lingüísticos. Eran guerras que lo lingüístico también era la medición quizás de los estamentos o de las clases sociales. Bueno, con ese cierre que da lecciones la historia, y la historia de la desigualdad da lecciones sobre las guerras. Te agradezco mucho, Diego Castañeda. Pronto tendrá un libro. Hay muchas cosas de Diego que leer, siempre deja mucho que leer. Entonces, léanlo donde aparezca que lea. Cuando aparezca su libro, cómprenlo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Velo.